Bendiciones, bienvenidas al videoblog del viernes. ¿Cómo les ha ido en la semana? ¿Qué tal con las lecciones que hemos estado viendo? Ya tuvimos 2 lecciones, una el lunes, el miércoles un poquito ampliamos en la lección del lunes. Y del libro de Un corazón confiado estamos viendo el capítulo 5. Estos temas aparecen en el capítulo 5 del libro. Y en el videoblog de hoy lo que vamos a hacer es tratar de resumir un poquito la idea fundamental del capítulo 5. Yo espero que esté siendo de bendición para ti. ¿Cómo te está yendo en la lucha con la duda? Yo te voy a confesar que el enemigo no pierde tiempo y en esta semana precisamente mientras estoy preparando este estudio, mientras estoy orando por ti, que estás también haciendo el estudio y demás, el enemigo ha aprovechado también para atacarme, para hacerme dudar. Y es lógico que pase en el sentido de que la misma palabra nos enseña que Él siempre anda buscando a quien devorar. Nosotros tenemos que estar a la viva, tenemos que estar en guardia y tenemos que estar armadas en el Señor. Así que no te sientas mal si tú también estás teniendo estas luchas, porque es parte de lo que estamos haciendo. A Él no le gusta, al enemigo de nuestras almas no le gusta lo que tú y yo estamos haciendo. Estamos aprendiendo a confiar más en Dios, a ser mujeres más confiadas en Dios. Y por supuesto que Él sabe que eso va a implicar cambios y va a implicar victorias en el reino de Dios y no le gusta. Por tanto, apretémonos los cinturones y dispongámonos a aprender más para llegar a ser esa mujer confiada que Dios quiere que tú y que yo seamos. El capítulo 5 nos habla de cambiar el enfoque. ¿Qué pasa? Muchas veces dudamos porque tenemos el enfoque puesto en algo incorrecto. ¿Y sabes en qué cosa es? En nosotras mismas. Nos enfocamos en nosotras mismas y al poner nuestra atención en nosotras, pues lógicamente desviamos la atención de donde realmente tiene que estar, que es en Dios. La palabra de Dios, la Biblia, nos dice en un versículo que te voy a citar ahora en breve, que lo que pasa cuando nosotros quitamos nuestra atención de Dios y la ponemos en nosotros mismas. Y está en el capítulo 8 de Romanos y dice la palabra del Señor en Romanos 8:6 que la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y es paz. Aquí la autora lo cita de una versión inglesa que voy a traducir literalmente y que dice: la mentalidad puesta en la carne es muerta, pero la mentalidad puesta en el espíritu es vida y paz. Cuando tú y yo ponemos la mentalidad en nosotras mismas, no vamos a tener victoria, al contrario, vamos a tener derrota. Mientras que si aprendemos a tener la mentalidad del espíritu, vamos a alcanzar vida y vamos a alcanzar paz. Nuestra tendencia humana es a preservarnos a nosotras mismas y a promovernos a nosotras mismas para, digamos que desempeñarnos bien delante de los demás. Lo que pasa con esto es que al final terminamos en un lugar de duda, en un lugar de oscuridad. ¿Por qué? Porque incluso cuando tengamos días exitosos, cuando tengamos días buenos, la presión es demasiada y cuando vivimos bajo esa presión, bajo la presión de tener nuestra seguridad en la aprobación de los demás, pues al final no lo resistimos y caemos otra vez en las dudas preguntándonos: ¿seré lo suficientemente buena? ¿Será que tengo lo que se necesita tener para hacer lo que estoy haciendo? Cualquier cosa que sea, desde cosas muy grandes hasta cosas muy pequeñas. Tenemos que aprender a quitar los ojos de nosotras mismas, mujer, y a ponerlos en la luz, a poner los ojos en Dios. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, yo te voy a contar algo que tuve que ejercitar esta semana y que es precisamente lo que la autora enseña en el libro. Hay una sola manera y es concentrándonos. Ok, yo estoy teniendo este pensamiento negativo que me hace dudar de mí misma, de que si estoy haciendo bien este estudio, si lo estoy preparando, si realmente hago algo que pueda tener un impacto en las personas, y estoy pensando totalmente en mí, en lo que yo puedo hacer, en que si yo estoy haciendo esto, que si yo estoy pensando lo otro. Al cambiar mi manera de pensar y decir: un momento, vamos a pensar en cómo Dios piensa, qué dice Dios de mí, qué dice Dios que yo soy, cómo ve Dios las cosas, rápidamente nuestro enfoque cambia porque ya nos quitamos la presión de encima de nosotras y entonces la estamos poniendo en Dios. No sé si recuerdas una frase que aparece en la lección de esta semana y que dice que Dios no está limitado por nuestras limitaciones, es decir, nuestras limitaciones no limitan a Dios. Hablamos de la historia de un personaje bíblico que es una historia conocida, la historia de Gedeón. Este era un hombre al que Dios había llamado a hacer algo grande, pero tuvo dudas y enseguida empezó a pensar en sus limitaciones.
Dios era el que iba a ganar la batalla. Simplemente le dijo a Gedeón, ven conmigo que te quiero usar para esto que yo voy a hacer. Eso es lo mismo que Dios nos dice a ti y a mí. No se trata de que nosotras ganemos la batalla porque nosotras no tenemos lo que se necesita para ganar la batalla. Quien lo tiene es Dios y Él nos pone esa seguridad y Él nos da esa fuerza. Es Él quien nos da la victoria. Dios no quería que Gedeón dependiera de sus propias fuerzas, quería que dependiera de Él. Una cosa importante también que ella trata en este capítulo y que tú y yo tenemos que aprender es que para salir de la sombra de la duda tenemos que dejar atrás nuestro pasado. Hay cosas en nuestro pasado que nos hacen vivir presas de la duda en el presente, que nos hacen pensar que no vamos a poder tener la victoria en el presente, debido a eso que sucedió en el pasado. Mira, te voy a poner un ejemplo. Mi mamá es el resultado de un hogar, o sea, sus padres se divorciaron cuando yo era pequeña. Mis padres se divorciaron cuando yo también era muy pequeña. Cuando yo empecé mi matrimonio muchas veces pensaba, ¿será que también yo estoy destinada a que esto me suceda a mí? Y me daba terror. Y sin embargo, sabes que la reacción era la contraria. Rápidamente era yo muchas veces en los conflictos, en las diferencias, quien citaba la palabra divorcio. ¿Por qué? Porque eso venía de mi pasado. Tenemos que aprender a romper con el pasado y a darnos cuenta que Dios dice que aquí todas las cosas son hechas nuevas. Él te hace nueva, me hace nueva. Cuando nosotros estamos en Cristo, todas las cosas viejas pasaron, lo dice el Señor. Y aquí todas son hechas nuevas. No podemos dejar que las cosas del pasado nos hagan dudar del presente. Tenemos que darnos cuenta de que el origen de nuestra familia, por ejemplo, no determina quiénes somos tú y yo. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú y yo entramos en la familia de Dios, tenemos por padre un rey que nos ha dado una herencia en su reino. Y por tanto, nada de eso que estaba atrás importa, porque por la sangre de Cristo hemos sido lavadas, hemos sido limpiadas y ahora somos hechas nuevas. Así que cuando la duda esté relacionada con algo de tu pasado, recuerda esto. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Las viejas ya pasaron. Hay otras cosas también que nos hacen dudar. Las mujeres somos muy dadas a compararnos unas con otras. A veces nos suceden cosas, digamos, en la casa o en el trabajo y pensamos, bueno, si tengo este conflicto, entonces realmente yo no puedo servir a Dios o no puedo cumplir con el llamado que Dios me ha dado porque mira lo que me pasó hoy o mira lo que me pasó ayer y no supe manejar esta situación o aquella otra situación. Esas cosas nos hacen que dudemos, pero tenemos que recordar que son simplemente eso, disparadores, como decíamos en la lección del lunes, que hacen que nuestra duda salga. Pero tenemos que aprender a reconocerlos y decir, un momento, esto está provocando que yo sienta duda, pero esto no es una realidad, esto no es una verdad. Esto fue algo que pasó, pero en esta batalla nosotros tenemos pequeños combates, pero la guerra está ganada ya, porque Jesús la ganó por nosotros. Entonces tenemos que aprender a identificar cuáles son las cosas que nos hacen dudar y rápidamente reemplazarlas. Tenemos que aprender, amiga, hermana que estás viendo esto, tenemos que aprender a alejarnos de nosotras mismas, en realidad, darnos la espalda y virarnos hacia Dios. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes muchas veces nos confunden, como decíamos en lecciones anteriores, y van en contra nuestra. Tenemos que aprender a virarnos hacia la luz de las promesas de Dios, hacia Dios mismo y aprender a escuchar lo que Él dice de nosotras. Aprender a virarnos hacia la verdad y darle la espalda a la mentira. La mentira que te dice que no puedes, que no eres suficiente, que te preocupas demasiado, que no eres capaz de equilibrar tu vida, que no puedes seguir a Dios de una manera consistente porque unos días ganas y otros días pierdes la batalla. Tenemos que aprender a darle la espalda a todo eso y a voltearnos hacia Dios y hacia lo que Él dice de ti y de mí, hacia su verdad. Por eso es que es tan importante que nos apropiemos de la verdad de Dios, que memoricemos pasajes bíblicos. Precisamente el miércoles hablábamos de memorizar el versículo de la semana. ¿Te lo pudiste aprender? Romanos 8:37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesucristo. Es importante aprendernos las promesas bíblicas, las verdades que Dios encierra allí. ¿Por qué? Porque es la única manera de ganarle la batalla al enemigo. Quiero terminar leyéndote una oración que aparece aquí al final del capítulo 5.
una oración que su autora escribió basada en diferentes promesas bíblicas, en diferentes pasajes, en diferentes verdades que Dios dice de ti y de mí. Y espero que te sea de bendición. Te agradezco muchísimo que estés dedicándole este tiempo a crecer en tu relación con Dios y a llegar a ser la mujer que Dios quiere que tú seas. Recuerda, la vida abundante, plena, que Dios diseñó para ti y para mí tiene un manual. Y ese manual es la palabra de Dios. Y dice así la oración: Señor, gracias que en Cristo soy una mujer escogida. Soy real sacerdocio. Soy una hija santa, una mujer que le pertenece a Dios. Gracias que puedo yo declarar las alabanzas de aquel que me llamó para salir de las tinieblas a su luz admirable. Jesús, tú eres la luz del mundo. Tú prometiste que cuando yo te siguiera, no andaría más en oscuridad, sino que tendría la luz de la vida. Quiero seguirte con todo mi corazón y en cada uno de mis pensamientos. Llévame más allá de la sombra de mis dudas y enséñame a depender del poder de tus promesas. Cuando la duda ensombrezca mis pensamientos, ayúdame a cambiar mi enfoque, a enfocarme en ti, a recordar que la mente enfocada en la carne es muerte, pero que la mente que se enfoca en el Espíritu es vida y es paz. Gracias, Señor mi Dios, que tú vas conmigo para pelear por mí en contra de mis enemigos, de la inseguridad, en contra, Señor, de lo que me hace sentirme que no soy capaz. Y gracias porque tú me das la victoria. En todas estas cosas soy más que vencedora por medio de aquel que me ama. Y en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Que el Señor te bendiga. Haz tuya esta oración. Nos vemos el lunes para seguir en la cuarta semana ya de Un Corazón Confiado. Muchas gracias y que el Señor te bendiga.